Otras noticias nacionales, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de incrementar el precio de la gasolina para reducir el gigantesco déficit que los subsidios del combustible está causando en las finanzas del gobierno. Henry González, ¿qué significaría acabarlos? Muy buenas tardes para todos. Bueno, la idea de acabar con los subsidios a los combustibles nació en Colombia hace 24 años. La filosofía en ese entonces era la misma de hoy. Ecopetrol produce petróleo y combustibles que bien podría exportarlos a mucho mejor precio del que le pagaban en el país en ese entonces. Venderlo a menos significaría subsidiar. Pero ¿por qué subsidiar la gasolina si quienes tienen carro no son precisamente los más pobres del país? Con esa filosofía se decidió implementar la política de liberar los precios de los combustibles y crear una fórmula para ir llevándolos a ese precio internacional. Fue en el año de 1998 cuando los precios, cuando se ideó la fórmula de liberar los precios de los combustibles, cuando Andrés Pastrana era el presidente de la República, Luis Carlos Valenzuela era el ministro de Minas y Energía. En 1998 decidió entonces crear esa fórmula para que entonces los precios de los combustibles se fueran llevando poco a poco al nivel de la paridad internacional. Hay que tener en cuenta que en esa época el precio de los combustibles apenas rondaba los $13 por barril, mucho menos de lo que está costando hoy. Pero ya en el año 2007, cuando ese barril había subido a niveles de $60, fue cuando crearon entonces el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, de tal manera que Ecopetrol ya no cobrara todo lo que debería cobrar, sino una parte. Al comienzo esa diferencia la asumía Ecopetrol como pérdida, pero después la Nación le dijo que simplemente Ecopetrol llevara esas cuentas del subsidio mensual y que después se le iría pagando con plata de la Nación. Posteriormente, en el año 2011, cuando los precios estaban todavía mucho más altos, idearon una fórmula para que las rebajas o las alzas no fueran superiores a ese 3%. Les quiero mostrar, esta es la famosa fórmula de precios de los combustibles que para el común de la gente y para mí también parece chino avanzado, pero que simplemente significa que el precio que se le debe reconocer a Ecopetrol por la gasolina que produce debe fijarse con base en el precio que tenga el índice de nafta de la costa este de los Estados Unidos, y cuando se liquide se debe hacer a la tasa representativa del mercado que esté vigente para ese año que se hagan esas cuentas. Es decir, que si ese índice subía y el dólar también, el subsidio sería más grande y la nación entonces tendría mayores problemas. Ahora veamos ¿cómo están las cosas actualmente? Con la última actualización realizada en julio por el Ministerio de Minas y Energía, el ingreso al productor, es decir, lo que se le reconoce a Ecopetrol por cada galón de gasolina producido, es, aquí está, 5.064 pesos exactamente. Pero cuando miramos la estructura de los precios que compone toda la cadena de la gasolina en Colombia, entonces vemos que las cosas aquí ya están cambiando, porque miren ustedes, Ecopetrol, sin que el galón todavía haya salido de la refinería, ya ha subido 300 pesos más y entonces ya cuesta 5.384. Luego, cuando el galón llega al distribuidor mayorista, ya se le vienen agregando un montón de factores que finalmente hacen que cueste ya 6.808 pesos. Ahí están incluidos el impuesto global, el índice o el impuesto al carbono, el IVA, el costo de cesión, recuperación de costos, etcétera. Luego siguen agregándose más cosas de tal manera que cuando sale el galón de gasolina para la estación de gasolina, ya el precio va en 8.575 pesos y se le siguen sumando ahí la sobretasa, el margen mayorista, otros ítems, de tal manera que cuando el precio ya llega a su carro, al surtidor, vale 9.523 pesos, que es actualmente el precio de referencia para Bogotá. Como ustedes ven, un galón le cuesta a Ecopetrol 5.384 pesos, pero usted termina pagando 9.523 pesos, es decir, 4.000 pesos aproximadamente que se van en impuestos, tasas, contribuciones, reconocimiento de pérdidas, sobretasas y muchos rubros más. Ahora bien, ¿qué pasaría si aplicaran la fórmula de manera rigurosa y
que entonces no hubiera ningún subsidio, que el ingreso al productor, lo que le pagan a Ecopetrol, ya no sería 5.064 pesos, sino que subiría aproximadamente a 9.200 pesos. Y en consecuencia, el galón de gasolina que usted debe pagar en la estación de gasolina, para el caso de Bogotá, ya no sería de hoy 9.523 pesos como sucede, sino que sería de 13.800 pesos. Y tenga en cuenta que el barril de petróleo, por fortuna, ha bajado a niveles de $94, pero no sabemos si vuelva a subir a $120 o más, como estuvo en mayo de este mismo año por la guerra en Ucrania. Si eso pasara, el precio final sería de 18.000 o de 20.000 pesos por galón. Ahora bien, después de toda esta explicación, ¿qué ha pasado con los famosos subsidios que ha venido acumulando el gobierno y que ahora quiere desmontar? Este tema nos lo explica mi compañera Sol Suárez. Sol, muy buenas tardes y adelante. Henry, buenas tardes, televidentes. Pues el gobierno en estos momentos, o en general el país, solamente tiene tres opciones. La primera es definitivamente aumentar los precios de los combustibles. La segunda es no aumentarlo, pero endeudarse más, subir la deuda pública para poder pagar estos subsidios. O la tercera es simplemente empezar a redistribuir el presupuesto, dejar de suplir otras necesidades que necesita el país para poder seguir pagando la gasolina. ¿Esto por qué? Porque definitivamente nosotros en Colombia tenemos un precio regulado, pero como usted lo explicaba, los precios internacionales están muy altos. Ese diferencial lo suple algo que tenemos en el país que se llama el Fondo de Estabilización de Precios. ¿Y quién saca el dinero? Pues saca el dinero el gobierno nacional para que usted, yo y los colombianos en general, pues no paguemos lo que deberíamos pagar por los precios internacionales del petróleo. El tema es que estamos pagando ya esos subsidios en este año cerca de 35 billones de pesos y eso por supuesto se podría estar supliendo en otras necesidades más importantes para el país. En el siguiente informe les cuento. ¿Colombia tiene la gasolina más barata de la región? Según las cifras del Ministerio de Hacienda, sí. En promedio, Colombia está pagando un galón entre 9.000 y 10.000 pesos según la ciudad, mientras que los precios internacionales oscilan entre 19.000 y 27.000 pesos el galón, como lo muestra la siguiente gráfica. ¿Pero por qué no pagamos entonces lo que el resto de países paga? Esto es por el Fondo de Estabilización de Precios. El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles se creó en 2007 con el objetivo de suavizar los precios de los combustibles en el mercado interno, pero se ha convertido de facto en un fondo de subsidio al consumo de los combustibles porque desde el 2009 ha acumulado déficits importantes. Ese diferencial se ha venido acumulando año tras año. Primero fue de 2 billones, luego de 4 billones. En el 2021 subió a los 11 billones de pesos debido a la subida de los precios internacionales del petróleo y hoy ya le cuesta al país esos subsidios 35 billones de pesos. Dinero que para muchos es necesario invertirlos en otras necesidades sociales y no en subsidios a la gasolina. Esto es insostenible porque para que ustedes se den una idea, hoy en día nos estamos gastando 34 billones en esa diferencia entre el precio de gasolina real y el precio de gasolina que nos están cobrando a los colombianos. Todos los programas sociales, si uno suma ingreso solidario, si uno suma jóvenes en acción, adulto mayor, matrícula cero, la suma de todos estos programas es de 15 billones y nos estamos gastando el doble en subsidiar la gasolina. Todo esto hace necesario e inminente subir los precios de la gasolina de forma gradual. Diferentes corrientes han propuesto que se haga de mes a mes subiendo entre 200 y 300 pesos el galón. Tal vez gastarse 38 o 35 billones de pesos en subsidios a los combustibles tal vez es una mala decisión, tal vez es una decisión que tenemos que revisar como nación. Esa es un poco la reflexión. Con toda esta situación, el país se debate en tres opciones: subir los precios de la gasolina, que el gobierno se endeude más o que se deje de suplir otras necesidades para pagar el precio de la gasolina.